lo que estamos haciendo es la lista de asistencia, pero pues el usuario, como siempre, nos pide más cosas. En este caso, lo que seguiría es el ordenamiento. Por cierto, en el proyecto, yo les decía el viernes que cuando se iba a publicar, que la base, lo básico del proyecto es igual para todos, lo que cambia es el ordenamiento, es lo que vamos a empezar a ver hoy, el ordenamiento. Hay 3 tipos de ordenamiento que vamos a ver, y acá a quién le va a tocar uno, ¿sí? Bueno, vamos a agregar por aquí. Voy a agregar un botón. Lo voy a agregar aquí. Un botón que va a decir, miren, si ustedes se fijan en el enunciado, dice que puede ser arreglo en frame, arreglo encapsulado y arreglos paralelos. Son las 3 versiones de ordenamiento, las 3 sirven para lo mismo, pero de manera distinta. Entonces, la primera opción que vamos a hacer es arreglo en frame. Nada más una aclaración, un detalle. Yo voy a hacer aquí las 3 opciones en el mismo ejemplo, pero ustedes nada más van a hacer la que les toque, no tienen que hacer las 3 ni 2, nada más la que les toque. Solo que yo lo voy a hacer aquí para el tiempo trabajado, el ordenamiento del tiempo trabajado, y ustedes lo tienen que hacer el ordenamiento del, ¿qué fue? Producción, y lo tienen que hacer también alfabético. El alfabético yo no lo voy a hacer, pero los 2 ordenamientos los tienen que hacer con lo que les tocó a cada uno. Bueno, aquí voy a cambiar el nombre del tamaño de la letra a 24, ahora lo hemos hecho. 24, y va a decir aquí arreglo en frame. Es decir que para ordenar la información necesitamos un arreglo, ¿sí? Y ese arreglo pues va a ser ¿de qué clase? Pues cada renglón del JTable, si nosotros, bueno, dejen cambiarle el nombre primero. Este se va a llamar JBoot arreglo en frame. Arreglo frame. Bueno, entonces, a ver, vamos a ejecutar. A ver, jóvenes, que se oye mucha plática. Miren, vamos a calcular. Entonces, se trata de ordenar el tiempo trabajado. Claro que no es nada más ordenar esa columna. Si, por ejemplo, aquí, ¿quién es el que trabajó más? Bueno, que estuvo más tiempo. Jorge Méndez. Este debe quedar, una vez ha hecho el ordenamiento, debe quedar al final, pero con todos sus datos, no nada más el tiempo trabajado. Entonces, realmente lo que necesitamos ordenar es una lista de empleados, ¿sí? Una lista de empleados. Por lo tanto, vamos a necesitar un arreglo de empleados. Y ese arreglo es al que se refiere el arreglo en frame. A ver, entonces, voy a ir aquí. Vamos dice estas notas que luego por ahí les puedo compartir, que el ordenamiento se va a hacer de 3 formas. Con arreglo de empleados en el frame de la aplicación, que es el que estamos haciendo ahorita. Luego, encapsulando ese arreglo en otra clase, va a ser otra opción. Y con arreglos paralelos, vamos a ir viendo cada uno. Vamos a empezar con arreglo en frame. El arreglo en frame se trata de tomar cada renglón del JTable y crear un objeto de la clase empleado que apenas vamos a agregar. Esa clase empleado va a tener 3 atributos, todos privados. El nombre, que es una cadena, y horario de entrada y horario de salida. Y va a tener un método de cálculo, que es el tiempo trabajado. Va a ser la resta de la salida menos la entrada. Entonces, vamos a crear un objeto de cada renglón, lo vamos a meter en un arreglo de empleados y vamos a hacer el ordenamiento de ese arreglo. Y luego vamos a regresar los datos ya ordenados al JTable. Bueno, vamos a empezar eso. Lo primero que vamos a hacer es agregar la clase. Vamos a agregar esa clase. Bien, entonces nos ubicamos en nuestro proyecto. Vamos a agregar una clase que se va a llamar empleado.
¿Qué va a tener esta clase? 3 atributos. El nombre, que es un string, todos son privados. Nombre. Luego, ese empleado, aparte de su nombre, va a tener su horario de entrada. Entonces, es un atributo de tipo horario, es un objeto de la clase horario, es la entrada. Y una salida también es un horario. Muy bien. Vamos a agregarle, ya ven que generalmente agregamos 2 constructores, el de default y el parametrizado. Ahorita le voy a agregar solo el que voy a usar, que sería el parametrizado. Entonces, vamos a insertar un constructor con los 3 atributos. Les ponemos aquí generar. Y ya tenemos ese constructor. Bueno, voy a agregar los métodos get y set. Vamos a insertarlos también. Los generamos, getter y setter. Y ya están ahí los 6 métodos, 2 por cada atributo. Y luego, pues el método toString no lo voy a usar, no lo voy a agregar. Le voy ahora a añadir el método de cálculo, que es el tiempo trabajado. Entonces, es public. ¿Qué tipo de dato me va a regresar este método? Un horario. Y ese horario se va a calcular como. El método se va a llamar tiempo trabajado. ¿Y cómo se calcula el tiempo trabajado? Suponiendo que se trabaja todo el tiempo, ¿verdad? Es el horario de salida menos el horario de entrada. Es a través de un método que ya tenemos que se llama resta. Entonces, el objeto salida, que es un horario, va a mandar llamar el método resta y le va a pasar como parámetro el horario de entrada. Y esa resta me va a generar otro horario que es el tiempo trabajado. Bueno, entonces ya tenemos nuestra clase empleado. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer con esa clase empleado? Bueno, a la hora de ordenar, por cada renglón vamos a crear un objeto de la clase empleado. El nombre lo vamos a tomar de la columna 0, luego el horario de entrada de las 3 siguientes columnas, con eso lo vamos a formar, y el horario de salida. Y con esos 3, el nombre, la entrada y la salida, vamos a crear un objeto empleado. Y ese objeto empleado lo vamos a meter a un arreglo. Y es el que vamos a ordenar. Bueno, entonces vamos a codificar eso. Mande. ¿Esa qué? A ver, no sé hasta dónde. ¿Sí? Bien, entonces voy a tomar como referencia el botón calcular porque en ese botón ya estamos tomando los 3 datos para horario de entrada, 3 datos para el horario de salida y lo estamos metiendo en un objeto horario, una entrada y otra salida, y eso nos va a servir para crear nuestro objeto empleado también. Entonces, ¿ya quedó? Ok, entonces vamos a activar el evento de arreglo en frame. Y como les digo, voy a tomar del botón calcular lo que es el ciclo que genera los horarios de entrada y salida. Y lo voy a copiar acá. ¿Sí? Me va a marcar varios errores porque pues no, faltan crear algunas cosas. A ver, fíjense, en el botón calcular, nosotros teníamos un horario de entrada y un horario de salida que en este punto son nulos porque no tienen un objeto asignado. Luego, cuando entran al ciclo, en cada vuelta se le asigna, se crea un objeto y se le asigna la referencia, pero es la misma referencia, no es una nueva referencia. Entonces, quiere decir que se está reutilizando la referencia entrada, y lo mismo sucede con la salida, y no hay problema porque como nada más vamos a calcular, no vamos a regresar a objetos anteriores, pero en el ordenamiento, y eso ya nos pasó en otro ejercicio, en el ordenamiento sí necesitamos que cada renglón tenga su propia referencia individual, porque eso lo vamos a meter al arreglo y es lo que se va a ordenar. Así es que, en lugar de crear las referencias aquí afuera, las vamos a crear dentro para que cada vuelta sea una referencia nueva. Lo pegué en el botón de
arreglo en frame. Lo único que tenemos que hacer aquí es ponerle la palabra horario para que esta entrada sea nueva en cada vuelta. Aunque la referencia se llame igual, en cada vuelta se va a crear una nueva. Y eso está bien porque cada empleado tiene que guardar su propio horario de entrada y su propio horario de salida. Entonces, es lo mismo que vamos a hacer aquí, horario. La diferencia es que ahora cada vuelta va a ser un objeto nuevo, una referencia nueva. Bueno, entonces, esto pues no sirve. Lo voy a quitar. Ahora, con esto, el horario de entrada y el horario de salida, estamos dentro del ciclo que recorre el JTable. Vamos a crear un objeto empleado y lo vamos a poner en el arreglo, pero el arreglo no lo hemos creado. El arreglo va a ser de empleados, es una lista de empleados. Cada empleado va a tener su nombre, su horario de entrada y su horario de salida. Entonces vamos a crear ese arreglo aquí, antes de que entre al ciclo. Arreglar el que agregamos, el nuevo, arreglo en frame. Bueno, vamos a crear el arreglo. Es de empleados, ¿eh? Empleado es un arreglo. Le voy a llamar lista igual a new empleado. Y aquí le tenemos que dar la dimensión. ¿Cuántos empleados va a tener el arreglo? ¿De dónde voy a tomar ese dato? ¿Cuántos empleados va a tener mi arreglo? Pues de los mismos de los renglones del JTable, ¿verdad? Entonces aquí le diría modelo.getRowCount. ¿Así? Acuérdense que eso no crea objetos, nada más crea las referencias o los lugares en memoria para poner los objetos. El objeto tiene que crearse con new. Ustedes pueden decir, pues aquí está un new. Sí, pero este new es del arreglo, no es del objeto empleado. El objeto empleado lo vamos a crear dentro del ciclo. Entonces le diríamos algo como esto. Empleado vamos a crear un objeto y tiene que ser un objeto nuevo cada vez, ¿sí? Por eso no creamos la referencia fuera de del ciclo, sino dentro. Es igual a new empleado y nada más tenemos un constructor. No dos ni tres, nada más tenemos uno. Me pide el nombre, el horario de entrada y el horario de salida. La entrada y salida ya los tomó de ahí, los tiene muy a la mano, pero el nombre de dónde lo va a tomar. ¿En qué columna está el nombre en la columna 0? Entonces, del modelo vamos a extraer del getValue de la columna 0, renglón R, columna 0, vamos a traer ya. Ahí me traería el nombre, pero como object. Y yo lo necesito como cadena, así es que hay que convertirlo a cadena. Porque el parámetro nombre, pues es una cadena. Entonces, estamos creando un objeto con el nombre que está en la primera columna, lo extrajimos directamente del JTable, y luego la entrada y salida la estamos tomando de los objetos que creamos previamente. Y ese empleado lo vamos a meter al arreglo. Insisto, ahorita el arreglo no tiene ningún objeto, tiene lugares para los objetos, tiene vacantes, es como si lo veamos desde el punto de vista de la empresa, tiene vacantes pero no tiene empleados. Aquí le vamos a asignar los empleados. Entonces le diríamos, lista, subíndice R, coincide la posición en el arreglo con el renglón del JTable, es igual a N. Entonces ya con esto estamos llenando el arreglo con empleados, ya le estamos asignando ahora sí objetos. Por lo tanto, cuando salimos del ciclo, pues ya nuestro arreglo ya está lleno de empleados, ahora sí, no de referencias nulas. Y ya lo podemos ordenar, vamos a ordenarlo aquí, fuera del ciclo. Vamos a utilizar la misma rutina, el mismo algoritmo que ya hemos usado. Podrían usar otro, pero bueno, pues no se trata de, aquí no estamos viendo métodos de ordenamiento, estamos tomando uno que no es tan complicado de codificar. Entonces sería un for que empieza de 0 y va hasta el último elemento, pero menos 1. Realmente va hasta el penúltimo elemento. Luego aquí ya le ponemos R más, no, es y más, ¿ah? Y más. Y luego, otro for.
anidado. No es que sea una matriz, sino que se está recorriendo el arreglo con dos ciclos, el arreglo unidimensional. Aquí empieza de I+1, así dice el método. La J, esa sí se va a ir hasta el final, lista.len, J más. Y luego, aquí vamos a comparar el elemento I, el empleado. Lo que estamos ordenando son empleados, pero a través de su tiempo trabajado. El empleado tiene horario de entrada, horario de salida, tiene nombre, inclusive tiene hora de entrada, minutos de entrada, segundos de entrada, toda esa información tiene, pero lo que nos interesa ordenar es el tiempo trabajado. Bueno, entonces vamos a comparar el empleado que está en la posición I con el empleado que está en la posición J. Si eso es verdadero, entonces vamos a hacer el intercambio. El elemento que está en I lo ponemos en J y el que está en J lo ponemos en donde estaba I. Pero, ¿por qué me marca error? ¿Qué tipo de datos tiene lista? Empleado. Sus elementos son de tipo empleado y sabemos que no se pueden comparar objetos con el mayor que, ni con el menor. Pero, y aquí pues es donde vamos a meter involucrar un criterio. De la lista, lo que queremos comparar sería el tiempo trabajado del empleado. Entonces aquí tenemos un método que ¿qué tipo de dato me regresa tiempo trabajado? Horario. Vamos a comparar los tiempos trabajados de I y de J, pero me sigue marcando error. ¿Por qué? Porque horario también es objeto. O sea, tiempo trabajado me regresa horarios y horarios son objetos y pues no se puede. Pero ¿cómo entonces le vamos a hacer para comparar? A ver, cuando hicimos esto, vamos a... ¿Por qué? ¿Cómo sabemos que el horario 1 es más grande que el horario 2? Por las horas, ¿verdad? Pero, ¿y si fueran las mismas horas, cómo le haríamos? Por los minutos. ¿Y si fueran los mismos minutos? Por los segundos. Entonces, esa sería una forma de comparar dos horarios. En este caso, queremos comparar horario de tiempo trabajado de I y horario de tiempo trabajado de J. Pero si lo hacemos así, pues bueno, está bien. Pero nosotros tenemos un método que me calcula el total de segundos. Y yo puedo comparar ese total de segundos sin necesidad de irme a las horas ni a los minutos, porque ahí están involucradas horas, minutos y segundos. Entonces, nosotros tenemos ese método ya implementado. ¿Se acuerdan cómo se llama? Se llama total, segundos totales se llama. ¿Sí? Entonces, segundos totales, lo voy a poner aquí abajo. ¿Qué tipo de dato es segundos totales? Es un entero. Entonces ya es primitivo. Como ya es primitivo, ya no marca error. Porque ahora está comparando enteros. Son los segundos totales del tiempo trabajado de I y de J. Bueno, si esto es cierto, entonces hay que hacer el intercambio de lista I con lista J. Pero no lo puedo hacer directo así porque si no voy a perder uno de ellos. Tenemos que guardar en un auxiliar el que estaba en I, porque ahí le vamos a poner el de J. Y luego ya en IJ ponemos el que guardamos como. Ahora, ¿qué tipo de datos son nuestros elementos de lista? Entonces, el auxiliar tiene que ser del mismo tipo. Empleado, auxiliar, es igual. Vamos a guardar el empleado que está en la posición I. Porque ahorita, en esta siguiente asignación, lista I, le vamos a asignar lista J, y en ese momento vamos a perder lo que estaba en lista I. Por eso lo guardamos en un auxiliar. Entonces le decimos lista J es igual a auxiliar. Y con esto logramos el ordenamiento, pero en memoria, en el arreglo. El usuario no se va a dar cuenta hasta cuándo. ¿Qué tenemos que hacer para que el usuario se dé cuenta? Si lo dejamos así, le va a presionar y no va a haber nada, ningún cambio. Falta ahora hay que actualizar lo que está en el arreglo, lo tenemos que pasar al JTable.
Entonces vamos a hacer eso. Entonces estamos en el mismo botón, ¿verdad? Saliendo del ciclo. Entonces vamos a recorrer nuevamente todos los renglones de JTable de manera simultánea con los elementos del arreglo, porque coinciden. Desde 0, R menor que lista, puede ser lista.len o modelo.getDrawCount. Y lo que vamos a hacer es actualizar no solo el tiempo trabajado, porque si nada más actualizo el tiempo trabajado, pues ya no van a coincidir. Tengo que actualizar todos los datos del empleado. Entonces vamos a decirle modelo.setValue. Vamos a poner en la primera, en la columna 0. ¿Qué va en la columna 0? El nombre. Entonces, toda la información la vamos a tomar del arreglo. Lista subíndice R. Punto. ¿Qué dijimos que va ahí? El nombre. Acuérdense que el tipo de dato de los elementos del JTable son de object y recibe cualquier tipo de datos sin ninguna conversión. Luego, eso es el nombre. Ahora vamos a decirle que el modelo, setValue, en la columna 1, ¿qué va? Las horas de entrada. Entonces sería del mismo objeto lista R, pero ahora no podemos tomar directamente las horas. Necesitamos primero decirle que quiero la entrada, que es un horario, y de esa entrada, ¿qué necesitamos? Las horas, ¿va? De la entrada. Entonces, esto lo voy a copiar para los minutos y los segundos. Entonces aquí sería, hasta ahí es lo mismo, y aquí ¿qué sería? Get minutos. Y luego acá ¿qué sería? Get segundos. ¿Qué otra cosa tengo que cambiar? ¿Todos van en la columna 1? En la 2 y la 3, ¿va? Y entonces, eso me actualizaría los datos de entrada, el horario de entrada. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues la salida. Voy a copiar esto, lo voy a pegar aquí. ¿Y qué es lo que le tengo que cambiar? Aquí que diga, aquí va, sería salida. ¿Así? ¿Qué más cambio? ¿Así lo dejo? Las columnas, ¿verdad? Si no los va a poner en los horarios de entrada y los va a quitar. 4, 5 y 6. ¿Qué falta? Tengo que actualizar todo el JTable. El tiempo trabajado, ¿verdad? Nada más que ese no es en 3 columnas, es en una sola columna. Modelo set value en la columna 7, ahí va a ir del mismo lista I. Lista I es un empleado que está en la posición y dentro del arreglo. Entonces, lista I, punto qué. No es R, ¿verdad? No es I, es R. Punto, ¿qué va? Tiempo trabajado. Es un horario. Ven como el JTable en los set recibe cadenas, enteros, tiempo trabajado es un horario, cualquier tipo de dato, sea primitivo, bueno, de hecho todo lo maneja como object. Entonces, ahí lo que sucede es que cuando le llega un objeto, a la hora de representarlo visualmente, pues manda a llamar el toString. Y es por eso que nosotros veríamos ya el tiempo trabajado con sus horas, minutos y segundos. ¿Por qué razón no afecto el total? ¿Por qué no vuelvo a calcular el total? Ya ven que en el botón calcular, ahí sí estuvimos calculando un total para ponerle una etiqueta. ¿Y acá por qué no? Pues porque ya no cambia el total, ¿verdad? A no ser que lo ordene sin calcular, no se vería el total. Bueno, entonces vamos a probar esto.
aleatorios y calcular. Entonces, a ver, aquí en mis datos, ¿cuál es el empleado que estuvo más tiempo ahí? No sé si trabajando, pero que estuvo más tiempo. Ah, miren, Natalia Ciseña Ciseña. ¿Y quién trabajó menos? ¿Quién estuvo menos tiempo? Jesús Rodríguez Rocha, ¿verdad? Pero se tiene que ir todos sus datos, no nada más el. Entonces lo ordenamos. Y acá está Jesús Rodríguez Rocha con 5 horas y Natalia Ciseña con 10 horas 49. O sea, lo ordenó de mayor a menor. Por ejemplo, ahorita me han preguntado que por qué en el proyecto como que no coinciden las operaciones. Le digo, pero es que es como aquí. Por ejemplo, este 5 no sale de 16. Si yo resto 16 menos 10, pues no me va a dar 5, me va a dar 6. Pero es que aquí ya está involucrando los minutos y los segundos. Es lo mismo en el proyecto. Tienen que, así como nosotros calculamos los segundos totales porque es la unidad más pequeña, ustedes tienen que calcular todo a la unidad más pequeña para que puedan hacer la comparación. Bueno, esa es la primera opción, arreglo en frame. Vamos ahora a hacer la segunda opción. Me voy a ir a las notas. Ahora voy a tomar esto. ¿Sí? La segunda opción habla de un arreglo encapsulado y ese arreglo precisamente es en la lista de empleados. Eso lo vamos a meter a una clase y esa clase lo que va a hacer es llenar el arreglo de alguna manera y luego ordenarlo internamente con un método y luego ya la aplicación pues toma los datos ya ordenados. Entonces fíjense, nuestra clase empresa va a tener como atributo un arreglo que es el arreglo encapsulado que se va a llamar lista para que sea igual y va a ser un arreglo de empleados. El mismo arreglo que usamos en el botón que acabamos de codificar, ese nada más que ahora lo vamos a meter a una clase. De tal manera que el botón va a crear un objeto de esa clase, o sea, va a crear una empresa, le va a alimentar de empleados y luego internamente esa clase va a ordenar el arreglo y luego ya le vamos a decir que nos dé los datos para mostrarlos en el JTable. Bueno, por eso nada más tiene como atributo un arreglo de empleados, se va a llamar lista, y un método que se llama ordenar. Ya dice, los objetos empleados se guardarán en el arreglo de objeto empresa a través de un método. Luego se hará el ordenamiento del arreglo con el método correspondiente que es el ordenar, para después refrescar el JTable desde el arreglo del objeto empresa. Bueno, vamos a codificar eso. ¿El método qué? Nada más. Claro, que le vamos a poner un constructor, un método get, un método set, ¿verdad? Ok, vamos a hacer eso. Mande. A ver, ahí está el último for. ¿Qué se quedó? Ándale. Bueno, vamos a crear nuestra empresa, ¿sí? Nuestra clase empresa. Agregamos una nueva clase que se va a llamar empresa. Y esa clase va a tener como atributo, como ahí lo dice el diagrama, pues un arreglo de empleado. Y se va a llamar lista. En este punto no hay ningún elemento en la lista, ni siquiera nulos. Cuando creamos un objeto de empleado, perdón, un arreglo de objetos, recién creado no tienen ningún objeto, todos son referencias nulas. Pero ahorita ni siquiera tenemos esa lista de referencias nulas. Le vamos a dar dimensión en el constructor. Vamos a agregar un constructor. Empresa. Y va a recibir como parámetro cuántos empleados va a tener la empresa. ¿Sí? Y lo único que vamos a hacer es tomar esa n para darle dimensión al arreglo lista. Lista es igual a new empleado
N. ¿Sí? Ahora sí, en este punto no existe lista más que como referencia, no tiene ningún elemento. En este punto, en el constructor, cuando se usa el constructor, vamos a tener un arreglo de referencias nulas de empleados. Y los empleados los vamos a meter a través de un método, sería el método set. Vamos a agregar ese método, set. Va a ser public void, los métodos set no regresan nada. Set empleado. Y hagan de cuenta que este es como el set value add, que recibe el valor, renglón y columna, pero como aquí es unidimensional, solo va a recibir el valor y la posición. Entonces va a recibir una referencia de empleado, le voy a llamar E, y va a recibir un entero que es en qué posición. Este método va a servir para tomar un empleado, va a venir en la referencia E, y lo vamos a meter a la empresa. Es como si contratáramos al empleado en la empresa, ¿sí? Entonces, vamos a poner aquí posición. Y vamos a validar que la posición esté dentro de los elementos del arreglo. Entonces decimos, sí, posición es mayor o igual que 0 y posición es menor que lista.len. Si tengo 15 empleados, la posición debe estar entre 0 y 14. Por eso ahí es menor que lista.len. Bueno, si eso es cierto, entonces vamos a decir que lista, su índice posición es igual al empleado que llegó en la referencia E. Lo podemos así visualizar como el método que registra al empleado en la empresa. Lo toma en la referencia E, le dicen qué posición y ahí lo va a poner. Si la posición está fuera del rango de los elementos del arreglo, no va a hacer nada. Bueno, ahora vamos a poner el método que regresa a un empleado. Sí, ¿qué me va a regresar? Pues un empleado. Y se va a llamar getEmpleado. Y ese es como el getValueAdd. El getValueAdd me regresa un valor, ese es su valor de retorno. Y necesita renglón y columna de qué posición lo va a regresar. Pero como aquí es una dimensión, nada más necesito un subíndice, que voy a llamar posición. Bueno, voy a hacer la misma validación para que no me lance una excepción. Le digo, si la posición es correcta, entonces vas a regresar de la lista el que está en la posición marcada por el parámetro. Así. Vas a regresar un elemento de lista. ¿Cuál? El que te diga esta posición. En caso contrario, como tengo que regresar algo, pero no existe ese algo, pues vamos a regresar un nulo. Bueno. Ahora vamos a poner el ordenamiento. Estoy agregando nada más los métodos que voy a usar. Este método se va a encargar, y lo estoy tomando del diagrama. Aquí dice que un método que se llama ordenar. Public no va a regresar nada. Aquí no me está indicando si me va a regresar algo. Va a ser void. Y se va a llamar ordenar. Y este método lo que se va a encargar es de tomar el arreglo lista y ordenarlo de acuerdo al tiempo trabajado. Exactamente lo mismo que hizo el botón que ya codificamos. Entonces voy a tomar ese código del botón del ordenamiento y lo voy a pegar aquí. Así es que me voy a la lista, al frame, y esta parte donde ordenamos, así, tal cual, la voy a copiar y la voy a pegar acá. No tengo que hacerle ningún cambio porque coincide en los nombres de las variables, se llama lista, o sea, todo coincide. Pero a diferencia del otro, pues no lo va a hacer directamente el botón, sino que el botón lo tiene que mandar llamar. Ya tenemos la clase empresa. Vamos ahora a agregar un botón en el frame. Voy a duplicar
Y aquí va a decir arreglo encapsulado. Insisto, ustedes no me van a hacer un botón de en frame, otro encapsulado, no. Les va a tocar nada más uno. Y este se va a llamar como botón JFrame arreglo encapsulado. Más bien JBoot, ¿verdad? Encapsulado. Y tal vez del botón de arreglo en frame sí me van a servir algunas cosas, más la mayoría. Entonces voy a copiar todo el código del botón arreglo en frame. Todo el código, ¿sí? En alguna parte es parecido. Lo copio y lo voy a pegar acá. Nada más no copié pues la llave inicial y la final, ¿verdad? Vamos a copiarlo aquí. Todo el código del botón que acabamos de hacer. O sea, lo copié todo. Bueno, primer cambio. No va a ser un arreglo de empleados, va a ser un objeto de la clase empresa. Entonces, aquí va a cambiar empresa. No va a ser un arreglo de empresas, va a ser una sola empresa que dentro va a tener un arreglo. ¿Cómo se va a llamar nuestra empresa? Creo que lista no es muy adecuado. ¿Qué empresa le ponemos por ahí? ¿Cuál? ¿Cualquiera? Una conocida aquí, hombre. Peñoles. Que la ñ luego. Soriana. ¿Sí? Porque aquí, bueno, es empresa, ¿verdad? Insisto, no vamos a crear un arreglo de empresas, vamos a crear una sola empresa y la empresa dentro va a traer un arreglo. ¿De qué tamaño va a ser ese arreglo? Pues se lo vamos a decir aquí en el constructor. ¿De dónde vamos a tomar esa información? Pues de los renglones del JTable, ¿verdad? Modelo, punto, y son paréntesis porque no es una dimensión, es un parámetro del constructor. Modelo.getRowCount. Ahí está. Entonces ahora el arreglo está dentro de Soriana, pues está encapsulado en la empresa. Y esto sí me sirve, todo esto me sirve, nada más que ahora no lo voy a meter directamente en un arreglo porque ya no existe ese arreglo. Hasta aquí todo me sirve, sino que ese empleado lo vamos a poner, lo vamos a registrar en la empresa a través de un método. ¿Cómo se llama la empresa? Soriana. Soriana. ¿Cuál método vamos a usar para poner un empleado? Set empleado. Set empleado me pide un empleado y la posición. El empleado pues ya lo tengo ahí creado y la posición pues me la va a dar el contador R. ¿Sí? Y bueno, esto, ¿qué le voy a hacer a este código? Pues este lo voy a quitar porque el ordenamiento está dentro de Soriana. Entonces vamos a decirle aquí Soriana.ordenar. Internamente va a tomar el arreglo lista y lo va a ordenar. Pero entonces ahora, ¿acá qué cambia? Pues ya no es sí es un elemento del arreglo, pero el arreglo ya no lo tengo en el frame. El arreglo lo tengo dentro de Soriana. ¿Cómo accedo a un empleado que está dentro de Soriana? Con el empleado. Entonces, bueno, yo lo que voy a hacer es tomar esto. ¿Sí? Y en lugar de lista R, ¿qué voy a poner? Soriana punto get empleado. A ver, aquí. Como que lo quité, ¿no? Vamos a ponerlo otra vez. Aquí me marca error porque Soriana no tiene un método get entrada. El get entrada lo tiene un objeto de la clase. Entonces aquí sería, vamos a ver si, ¿por qué no me dejó hacer esto? Aquí va a decir get
empleado. Es que no me deja, fíjense. Qué raro. Bueno, vamos a hacerlo a la antigüita. Get empleado. Subíndice R, ¿no? Aquí, nada más me salió más caro el caldo que las albóndigas, ¿verdad? Pero bueno. Es que como le muevo al mousepad, me hace este tipo. Pero aquí nada más es poner la R porque la R me va a dar la posición tanto en el JTable como en, ahí está, get empleado. Ya aquí hice una mezcolanza, ustedes lo han de haber hecho mejor. Lo tienen que poner así, ¿sí? Soriana get empleado y luego pues eso sí está bien. Ah, pero no, aquí es el nombre. Sí, es que como le moví todo, hagan de cuenta que no me sirvió lo que hice. Entonces aquí le voy a poner punto get nombre, ¿sí? Esa es en la. Y luego acá, bueno, voy a borrar todo esto. Aquí sería Soriana.get empleado en la posición R y de ese vamos a obtener get entrada y de ese vamos a obtener las horas. O sea, se va todo eso, ¿verdad? Así todo eso. Entonces, todo esto va aquí. Hasta ahí lo voy a dejar. Y luego, así. Sí, aquí como yo le moví sin querer al mousepad, me hizo aquí algo bastante, me desacomodó todo. Entonces, ¿aquí qué sería? En lugar de entrada sería salida, ¿no? Salida. Luego aquí también, en lugar de todo esto, sería salida. Salida. Acá me imagino que. Me faltó un punto. Y acá también lo mismo, ¿no? Salida. Muy bien. Acá está bien esto. Tiempo trabajado. Me faltó un punto. Ahí está. Me quise ahorrar tiempo y me fue peor, ¿verdad? Bueno, entonces, vean cómo de Soriana obtenemos el empleado que está en la posición R y de ese empleado obtenemos un nombre. Y acá también lo mismo, obtenemos un horario de entrada y de ese me interesan las puras horas para ponerlos en las columnas. Esas sí quedaron bien, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, el usuario pues no se va a dar cuenta del cambio. Si yo lo ejecuto, aquí, bueno, voy a otros aleatorios a ver si, que sea más claro. Luis Carrillo Cortés tiene 10 horas, es el que trabajó más, y Raúl Rodríguez Cortés trabajó menos, arreglo encapsulado. Y vemos cómo Raúl Rodrigo tiene 4 horas y Luis Carrillo Cortés tiene 10 horas. Ya los acomodó. Para el usuario le da lo mismo ordenarlo así que asá. Pero bueno, a usted ya en la asignación, que ya más tarde ratito la voy a subir, ya les va a decir si lo van a hacer con arreglo en frame, arreglo encapsulado y nos faltó uno, ya lo vamos a ver hasta mañana. Los arreglos paralelos, ¿sí? Faltó ese. Mande. A ver, ahí voy a tratar de dejar, bueno, hasta ahí.
para que se vea todo, ¿no? Ahí. Bueno, pues ahí le vamos a dejar.